Bienvenidos a Brain, un podcast empresarial donde unimos tecnología, automatización y marca para que tu negocio se vea y funcione al nivel que realmente tiene. Empresarios, empresarias, sean bienvenidos a un episodio más en este subpodcast Brain, en donde aprenderán todo aquello que los manuales no les enseñan. En esta ocasión estamos con Ángel de HCP, experto en consultoría y normatividad. Mi estimado Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Hoy aquí en Club Proveedores de la Industria en Querétaro, la verdad es que ha sido un evento bastante ajetreado para todos. Sabemos que ha sido también un día muy productivo. Y bien, pues dicho eso, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por tu espacio. Y bueno, Jorge, también muchísimas gracias a ti porque por ahí nos tocó como enfrentarnos a varias cosas para llegar hoy al evento, pero bueno, ya estamos por acá. Entonces, mi estimado Ángel, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, qué es lo que te mueve hoy en día y bueno, cómo estás llevando la empresa de manera general. Bien, pues primero agradecer el espacio que me brindan al platicar precisamente sobre la trayectoria que tiene HCP Consultoría. Nosotros somos una empresa que ya tiene cerca de 10 años, ahora en febrero los cumplimos. Sin embargo, pues evidentemente durante esta travesía pues no ha sido tan sencillo, ¿no? Tan fácil como pareciera. Básicamente lo que nosotros hacemos es prestar un servicio a las empresas donde buscamos que tengan una cultura de prevención, pero sobre todo que logren objetivos ya sea en términos de certificación, de acreditación, de dictámenes de cumplimiento, de buscar que esas empresas estén alineadas a las regulaciones que les aplican, pero por otro lado también buscamos que las empresas tengan una cultura que esté orientada a resultados, es decir, que tenga una productividad que va más allá de lograr un objetivo, una meta, sino que más bien esté con una visión de crecimiento. Ok, bueno, es que de manera general, ahorita como lo comentas, o sea, sí tiene un impacto que de repente los empresarios o emprendedores no logramos como visualizar en el corto periodo de tiempo, ¿no? O sea, qué tan importante es realmente tener una certificación y cómo me va a posicionar ante el mercado y ante las oportunidades que quizás se me van a abrir por no contar o por contar en este caso con una certificación, ¿no? Entonces, creo que por ahí, Jorge, también hace un tiempo platicábamos respecto a este tema de qué necesito para poder posicionarme en el mercado como una empresa, quizá todavía no líder, porque estamos hablando de emprendurismo. Ajá. ¿Cómo vamos a posicionar a la empresa en un corto periodo de tiempo para que las cosas marchen de mejor manera? Si tú tuvieras que describir tu producto o lo que hoy haces de una manera como un poco más amigable para toda la gente que nos escucha, para todos aquellos que nos ve, ¿cómo se lo describirías y qué tan importante les podrías transmitir que esto es para sus compañías? Pues mira, me parece que de entrada tendríamos que hablar sobre términos de normatividad. Normatividad en México, hay una diversidad, no solo en México, a nivel mundial. Y hablamos de normas internacionales como ISO, normas nacionales como NOMS, NMX, que en su mayoría pues son obligatorias de acuerdo a la operación que tiene la compañía. Pero no solo eso, o sea, tendríamos que definir primero las características de la empresa para definir, identificar básicamente qué es lo que les aplica de manera obligatoria, pero por otro lado también qué deben de atender de acuerdo a la actividad que realizan, a producto o servicio que brindan, y basado en eso, ahora sí plantear cuál es el modelo que deben de implementar, ¿no? Si bien es cierto, la metodología, las normativas son diversas, ya están establecidas, no es que nosotros las implementemos o innovemos en ello, más bien lo que nosotros hacemos es tomar esa teoría o esa normativa, llevarlo a la práctica en la organización, buscando que esta empresa lo lleve de una forma lo más funcional posible, pero sobre todo que esté orientada a resultados. ¿A qué voy con esto? Cuando hablamos de normatividad, pues básicamente estaríamos hablando de estructurar un proceso, estructurar las regulaciones, las políticas, los lineamientos internos para que la organización funcione de una manera apropiada, pero sobre todo logre los resultados no solamente hacia los clientes, sino hacia el interior de la compañía. Ok, bastante Sí, es interesante. interesante. Yo creo que más allá de todo lo que comentabas, Daniel, de que cómo vamos a hacer para estructurar una empresa y todo, también está detrás qué es lo que necesitas para estructurarla, Claro. ¿no? Yo creo que esas normativas que bien nos decías, Ángel, es algo muy interesante y yo tengo una pregunta que me surge duda, es si todas las empresas o de acuerdo a tu expertise, ¿tú crees que todas esas empresas cumplen esas normas al pie de la letra? Es una gran pregunta y también una desastrosa respuesta.
Y lo digo así porque me parece que en México existe un área de oportunidad muy fuerte en materia de prevención. Y no solamente hablo de incidentes o de enfermedades o de accidentes, me refiero a prevención en el sentido amplio, donde en México existen regulaciones obligatorias que desafortunadamente una cantidad importante de empresas en México, donde ubicamos que en su mayoría son MIPIMES, pues desafortunadamente no están en cumplimiento en regulaciones básicas de temas de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en medio ambiente, no se diga en materia de protección civil. Y eso estoy hablando de términos básicos que deben de implementar en la organización. Y hoy en día en México eso es algo que, si bien algunos lo implementan más por mero cumplimiento. No lo ven como un tema de prevención o un tema de buscar beneficiarse de precisamente implementar a conciencia, ¿no? Sino más bien lo ven como un tema de cumplo con el requisito, si me inspeccionan, me auditan, me llega un requerimiento, una observación por una autoridad, lo puedo solventar porque tengo las evidencias, pero eso es cumplir a nivel documental, más no en la práctica. Y es ahí donde me parece que México tiene una gran área de oportunidad, hablando específicamente de las empresas. Ahora, en lo que corresponde a, hacia dónde va en un sentido general las empresas en los siguientes años, pues si bien es cierto, las regulaciones, las normativas en general existen de muchos años atrás, pues también en México existen muchas carencias en ese sentido, ¿no? Las Ujú. normativas regularmente deben estarse actualizando y ahora sí que haciendo las revisiones apropiadas y demás cada cierto periodo, pero la verdad es que en México eso no está sucediendo. Hay normativas que son del 88 o años atrás. Entonces, eso tiene también una gran área de oportunidad, no solamente por el hecho de que exista una norma, sino en el momento en que se implementa, es muy posible que en las organizaciones estén observando un desfase contra Ujú. lo que dice el documento o la normativa, contra lo que realmente se requiere en la práctica. Entonces, Claro. tenemos Ya. muchas áreas de oportunidad, pero centrándolo en lo que México requiere, pues básicamente sería actualizar las normas a nivel gubernamental, pero por otro lado que las organizaciones adopten de una manera mucho más práctica y en su vida real, en su día a día, esas normativas para que no solamente sea un tema de cumplimiento, sino más bien sea parte de su rutina o de su proceso, ¿no? Fíjate que esto último que mencionas es bien interesante porque, digo, más allá de que hablemos de empresas o no empresas, desafortunadamente la cultura mexicana es, pues todo lo dejo al último, que Dios me bendiga en cómo lo voy a cumplir y cómo lo voy a hacer, y si es que lo hago, ¿no? Entonces es bien interesante cómo, o sea, cómo lo expones de que una es la teoría y otra es la práctica. Que los empresarios lo lleven a la práctica o no dentro de su día a día, bueno, ya esa es otra cosa. Ahora, por ejemplo, ahorita toda la gente que nos está viendo, que nos va a ver, que nos va a escuchar, si bien tienen conocimiento que tienen que cumplir con normativas y tienen que caer a esa parte de certificarse en algo, por ejemplo, conmigo, que somos empresa tecnológica, que traemos todo lo de Brain Code y todo lo de IA y demás que ya sabemos, ¿qué le recomendarías a una persona o empresario como yo que necesito cumplir dentro de la empresa? ¿Y cuál es el camino para poder llegar a esto? ¿Por qué te lo pregunto? Porque quizá mucha gente allá afuera tenga la intención de hacerlo, pero no sepa ni siquiera el mecanismo de cómo hay que Claro. hacerlo, ni a quién tengo que contactar. Bueno, en este caso ya sabemos que te tenemos que contactar a ti, pero ¿cuál es el camino para poder llegar a cumplir esas normativas? Sí. Mira, en primer lugar yo diría que es un tema de determinar cuál es la visión de la empresa, hacia dónde quiere llegar. Ok, Y desde luego ahí habría que primero aterrizar también. Somos una empresa que funciona de manera virtual, tiene un establecimiento. ¿Qué tipo de establecimiento? Sí, maquila, fabrica, acondiciona, almacena productos y distribuye, si tiene unidades de traslado, o sea, de transporte, o en su caso, si es una empresa que simplemente opera con fines administrativos, con quizás unas instalaciones que no requieren una gran infraestructura, vaya. Lo que es ahí tendríamos que tener claro es eso, pero por otro lado, pues basado en eso, identificar qué nos aplica como organización. Si ok. hay una serie de normativas en materia de infraestructura, de producto, del servicio, o como tal de lo que la empresa debe cumplir a nivel regulaciones, partiendo de eso, pues ahora sí identificar hasta dónde podemos llegar como empresa, ¿no? Ujú. Si nuestra visión en este momento, a lo mejor soy una empresa que comercializa un producto que estoy importando, que estoy comprando ahora sí que en México, y que lo único que estoy haciendo es hacer una labor de compra y venta, pues a lo mejor tus regulaciones no son tan complejas, no son tan difíciles, en lugar de hablar de un nivel tan amplio, a lo mejor es algo mucho más reducido. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que de pronto ahí lo primero que tenemos que tener la claridad como empresa es dónde estoy parado y hacia dónde voy. ¿Qué es lo que Ok. estoy Claro. ofreciendo? ¿Con qué lo estoy ofreciendo?
y basado en eso, pues acercarte a grandes opciones que hay, incluso en materia de consultoría. Hay una diversidad, pero también hay en materia de capacitación, hay inspectores, hay una serie de soluciones que te pueden ayudar como empresa a solventar necesidades actuales basado en esto que estamos planteando, ¿no? Primero tener claro dónde estoy, hacia dónde voy, y Ujú. basado en eso, pues ahora sí que trabajar en lo que conlleva cumplir con las regulaciones. Ahora, en lo que corresponde a una empresa, hablando en el ámbito de tecnología, por ejemplo, por mencionarlo o ejemplificarlo, Claro, una empresa de tecnología no solamente es un tema de desarrollar un software o tener el hardware y hacer la labor de comercialización y colocar, instalar y operar el equipo y dejarlo funcionando y en dado momento darle soporte técnico. Una empresa de tecnología requiere primero definir qué manejamos. ¿Es tangible? ¿No es tangible? Es decir, hardware, software y hacia dónde va. ¿Por qué? Porque esto va a determinar el grado de calidad que puedes ofrecer respecto a ese producto o servicio o la combinación de estos, ¿no? De tal forma que quizás pudiéramos hablar de una implementación de un sistema de gestión de calidad que es lo más normal y ordinario que aplica a cualquier tipo de compañía, o podríamos estar hablando de algo mucho más complejo o más especializado, vamos a decirlo, en materia de servicios de tecnología de la información, dependiendo de lo que realices, ¿no? Si de pronto brindas un servicio que es literalmente atender un tema de tecnología, pues bueno, te aplica esa normativa. Si hablamos en materia de seguridad de la información, está la norma ISO 27001, que también se alinea a ese tipo de giro, la actividad que realiza la empresa. Y de ahí nos podemos ir a otra serie de normativas mucho más especializadas de acuerdo al producto o al servicio, o en su caso, el software que se oferte, ¿no? ok. Digo, la verdad es que ahorita escuchándote, sí veo que hay que saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr para que con base en eso identifiquemos cuál es la norma que nos aplica, ¿no? Claro, Sí, es correcto. Mira, normalmente en las empresas en México, al menos en nuestra experiencia, lo que nos ha ocurrido es que las empresas cuando nos llegan a buscar para, ahora sí que atender un servicio de certificación, de acreditación o de buscar un dictamen de cumplimiento, es más por un tema de, tengo inspecciones por alguna autoridad o requiero, comercialmente hablando, participar con alguna compañía que me requiere de alguno de estos tipos de modelos de acreditación o certificación, o en su caso estoy intentando participar o busco participar en una licitación, ya sea privado o de gobierno, y en ese sentido, pues regularmente les piden este tipo de condiciones, ¿no? Y por eso es que se acercan, pero lo que quiero transmitir en este momento es que no solamente es un tema de cumplir con una serie de requisitos y obtener el documento, Ujú. va más allá de eso, es un tema de darle una estructura formal a la compañía que te permita tener una planeación estratégica, te permita tener procesos estructurados y sobre todo que te marcan una pauta para lograr un crecimiento a largo plazo y sostenido, ¿no? claro. Es algo muy interesante porque, como te decía al principio, eh, me incluyo, hay muchas personas, muchos emprendedores, empresarios incluso, que desconocen esa parte y que realmente nos afecta a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque como decías, la gente se acerca ya cuando realmente lo necesita, pero no estamos de acuerdo que siempre lo vas a necesitar. Sin en cambio, solamente cuando surge esa necesidad, como decías, de que para venderle a otra persona necesito ese certificado, te voy a buscar, entonces es cuando viene ahí el problema, ¿no? Quiero hacerte una pregunta y es si recuerdas algún caso en el que, obviamente sin mencionar el nombre de la empresa, que le haya costado a esa empresa mucho tiempo, ya sea ajustarse a esa normativa o haber obtenido algún certificado que le haya costado mucho tiempo. ¿Tienes algún recuerdo de que incluso tú hayas dicho, híjole, la verdad Ya nos extendimos, ya ¿no? O nos sea, ya está extendimos, frustrado, sí, claro. esto sale en cierto tiempo y no que hayas perdido el tiempo, pero sí que digas, tiene muchos problemas que resolver. Sí, mira, normalmente cuando se presentan este tipo de casos, hay una serie de variantes, ¿no? O de factores. Primero, tiene que ver mucho con el tema de cuánto tiempo tiene la compañía operando sin una regulación, sin políticas, sin lineamientos, sin una claridad o una estructura sólida. Pero por otro lado, también tiene mucho que ver con la cultura organizacional, es decir, qué hemos gestionado dentro de la organización que nos permite dar esos pasos, ya sea lentos o gigantados, para dar ahora sí que un resultado diferente a lo que normalmente están acostumbrados. Pero por otro lado también tiene que ver mucho
pues el capital humano. El capital humano determina mucho hacia dónde Claro, puede ir la compañía. Si en dado momento desea implementar alguna regulación, incluso no, ni siquiera hablemos de normatividad. Si la empresa desea implementar un lineamiento, una regulación a nivel interior, el hecho de que un colaborador, una serie de colaboradores participen en esto, pues determina el éxito o el fracaso de, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día las relaciones humanas no son sencillas allá afuera ni al interior de una empresa. Claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que regularmente, pues hay una serie de factores, pero aquí el tema está en que cuando nosotros nos enfrentamos a una situación donde la empresa no puede dar esos pasos que se esperan para lograr una implementación en tiempo y forma, en lograr un objetivo de certificación, de acreditación o de obtención de un distintivo, lo que regularmente nosotros identificamos es que es un tema de resistencia al cambio, claro. es un tema y muchas veces incluso también de niveles de liderazgo. Es decir, que de pronto los líderes que tienen en las diferentes áreas no precisamente cumplen con un perfil o tienen ciertas habilidades y competencias que se requieren para poder abordar un proceso de cambio que de entrada no es sencillo, tiene su curva de aprendizaje y tiene sus diferentes temas, pero aquí el tema está en que al final del día, si esos líderes no colaboran, no empujan, no ayudan a que esto avance, pues evidentemente ahí es donde vamos a tener una gran limitante. Y por otro lado también está la carga administrativa, operativa que normalmente ya tiene una empresa. ¿A qué voy con esto? Implementar una regulación, la normativa de la que hablemos, implica un esfuerzo importante por la compañía, iniciando desde la inversión económica, temas de inversión de tiempo, que de pronto se requieren ciertas condiciones específicas para que Ya. logremos un cumplimiento en materia de infraestructura, de equipamiento, de maquinaria, incluso hasta de tecnología. Y de pronto las empresas no están preparadas para afrontar esa situación y eso hace que de pronto el proceso, en lugar de haberlo cubierto en 6 meses, se desfase un poco y pues obviamente eso no quiero decir que sea malo, simplemente es que los objetivos de un cierto tiempo se van a ver poco a poco deteriorados, pero aquí el Ajá. tema, y más allá del tema de la problemática o la crisis, yo más bien lo que abordaría es cómo logramos que en esas empresas tengan ese cambio que se está Es buscando. correcto. Y la Claro. base está en fortalecer las competencias del capital humano. Y hablo de no solamente de capacitación, o sea, hablo de un tema de asesorar al colaborador, asesorar desde un sentido de, en este caso nosotros como empresa de consultoría, tener esa cercanía con los líderes de área, con el equipo operativo para que precisamente se vayan adentrando tanto en el lenguaje de la normativa, pero también en el concepto de procesos y sobre todo también en cómo llevarlo a la práctica, Claro. pero a su vez también estar muy cerca del área de dirección. Hablo del director general, de los diferentes, a lo mejor, directivos que pueda tener la compañía con el afán de que precisamente esa sinergia que estemos generando se vea reflejada y se permea a lo largo y ancho de toda la empresa, ¿no? Para que precisamente se lleguen a resultados que nos lleven más allá del tema de tiempos, ¿no? Sino más bien es qué estamos logrando a cierto tiempo que se vea traducido en rentabilidad, en obviamente generar utilidades, generar dividendos, generar esas inversiones que se requieren para que la empresa tenga el crecimiento que se está buscando. Fíjate que, o sea, ahorita escuchando todo el storytelling que traemos detrás de lo que es la consultoría, porque realmente es eso, o sea, te escucho muy preparado en tu materia, la verdad es que te felicito porque Gracias. yo sé que todos hacemos lo que nos apasiona, ¿no? Algunos no, algunos hacen lo que les gusta, pero no precisamente les apasiona. Sí. ¿Y a qué voy con esto? Detrás de todo esto está el liderazgo, lo cual lo mencionaste de lo que nos decías ahorita, ¿no? Para ti, ¿cuál es el factor de éxito que ha llevado a HSP a lograr lo que han logrado hoy en día, siendo tú el líder de lo que traes de este lado? ¿Por qué te lo pregunto de esta manera? Porque mucha gente no cree en la persistencia de lo que día a día podemos hacer, ¿no? Y también lo hemos mencionado, Jorge, ya en varios episodios, sobre que a veces nos dicen no en un lado, fuimos, tocamos puerta, nos dicen no, y el empresario o el emprendedor se nos va para abajo, ¿no? Porque no tienen la capacidad de sobreponerse quizá a que ese negocio que estaban visualizando se les cayó, pero no se están dando cuenta que sigue habiendo más oportunidades y eso no lo están aprovechando. Hoy en día, ¿tú cuál piensas que ha sido el éxito dentro de tu empresa, tú siendo el líder de todo esto? Mira, a mí me parece que lo primero es escuchar al cliente. Desde que iniciamos la compañía, en este caso yo la inicié, cuando yo inicié, prácticamente lo que hice fue identificar necesidades puntuales de las empresas que en ese momento atendía. Ok, Las necesidades de pronto no necesariamente eran
esos dos, tres temas que yo atendía, sino más bien era un tema de identificar qué más podemos aportar que la empresa necesita, pero que también le va a dar esa funcionalidad y ese crecimiento que está buscando. Ya que voy con esto, que no todo es cumplimiento, no todo es regulación, no todo es normatividad, sino también hay que enfocarse en cuáles son las necesidades actuales de las empresas y sobre todo buscar dónde están sus áreas de oportunidad que les van a ayudar a generar esa mitigación de Ya. riesgos y sobre todo ir minimizando las limitaciones que pudieran tener para que precisamente se vea reflejado el éxito que pueda tener esta empresa cliente como lo podemos tener nosotros. Ok, Ahora, por otro lado, en el tema de la gestión de ventas desde AHCP, no es un proceso de venta sencillo, es un proceso de pronto hasta largo, tanto como nos puede tomar semanas llevar a cabo o cerrar un negocio, como nos puede tomar años. ¿Y a qué voy con esto? Que definitivamente las organizaciones de pronto no están preparadas incluso para escuchar en qué consiste una consultoría, un proceso de auditoría, una certificación. Pero nuestra labor desde la gestión comercial está en primero identificar la necesidad que pudiera tener la empresa, qué le puede funcionar de lo que nosotros ofrecemos y por otro lado, ya una vez estando dentro, es hacer un trabajo o un servicio personalizado. Ya que va con eso a que las normativas existen, metodologías existen, biblioteca o bibliografía, como la querramos llamar, existe y hay muchísimo. Pero aquí el tema está en cómo llevamos a la práctica esa metodología o esa teoría. ya, Y ahí es donde realmente está el secreto, porque en el momento en que tú te acercas con una compañía que tiene una serie de áreas de oportunidad o necesidades, lo que nosotros hacemos es evaluar qué le aplica, cómo le aplica, qué sí tiene y qué le falta para ayudarle a construir y desarrollar lo que aún no tiene, pero que requiere lograr en determinado momento para que precisamente dé esos pasos que le van a dar esos resultados que está esperando y por ende, pues evidentemente, en su momento obtendremos una satisfacción de estos clientes, ¿no? Y por otro lado, me parece que lo importante de esto no solamente es lograr que nuestros clientes obtengan una certificación, una acreditación, sino más bien estar pendientes del proceso que conlleva mantener ese cumplimiento de las regulaciones, porque definitivamente va a haber en su momento un proceso de auditoría de claro. mantenimiento, de seguimientos, habrá en su momento ciertos procesos de evaluación que tendrán que pues evidenciar que cumplen y que pueden seguir sosteniendo esos requisitos. Es decir, que el cumplimiento no solamente es el día en que los auditan y les emiten un certificado, una acreditación o les dan un distintivo, sino que realmente lo pueden llevar Ujú, en su día a ujú. día y que sea una práctica ya como parte de la organización y parte de sus procesos, ¿no? Ok, muy interesante, porque no cualquiera se enfrenta a esos años de traer al prospecto o meses al prospecto de la mano y que de repente quizá te diga que no, ¿no? Y que creo que es a lo que muchos nos hemos enfrentado y de repente nos vemos cabizbajos y ya no queremos seguir en el negocio. Entonces, mi estimado Ángel, la verdad, muchas felicidades por ello, porque pues, no cualquiera tiene la persistencia de llevar al cliente de esa manera, ¿no? Así es. Es que es como lo dices, al final el empresario o la gente que necesita ese documento, esa normativa, y llámese, como tú lo dices, algún documento, incluso en tu vida diaria, si no lo practicas, no lo vas a seguir haciendo. Seamos sinceros, a todos nos ha pasado, incluso a Claro. mí, estás haciendo, te haces un hábito y como el típico mexicano que dice, mañana lo hago, ¿no? Y todo lo deja hasta el final. Porque me pasó, incluso apenas, pero es algo que interesa a todo mundo y que si realmente las personas que nos están viendo eh, detrás del monitor, llámese empresario o incluso a alguien que va saliendo de la universidad y quiere emprender algo y necesita ayuda para cualquier cosa, tiene gente con mucha experiencia que incluso eh, podemos apoyarlo no solo en la manera en la que nosotros tenemos nuestra, de cierta forma, la capacidad de hacer tecnología, normativa, Marketing. marketing, podemos ayudarlos de muchas cosas, ¿no? No Claro. solamente es en la materia o realmente en lo que tú eres bueno. Entonces, si necesitan ayuda de certificaciones, consultoría, con Ángel, vamos a estar dejando todos sus datos en el video. Y por favor, Ángel, si nos puedes ayudar de todos modos diciendo tus redes sociales y tu página para que puedan contactarte, te lo agradeceríamos. ¿Vale? Pues básicamente nos pueden encontrar en la página web hcp.com.mx, así como en Instagram
como hcp.consultoría. Y pues bueno, en el teléfono 55 25 20 11 64, y con todo gusto podemos atender cualquier requerimiento que pueda tener una empresa en materia de consultoría, capacitación y auditorías. Perfecto, mi estimado Ángel. Jorge, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Pues empresarios, empresarias, emprendedores, muchísimas gracias para todos aquellos que nos escuchan, que nos ven detrás del monitor. Ya saben en dónde contactarlo, síganos en redes sociales y manténganse atentos a los siguientes episodios. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, hasta la Gracias. próxima.